¿Alguna vez te has encontrado en una discusión donde, incluso después de decir todo lo que necesitabas, te fuiste sintiendo que perdiste? ¿Alguna vez sentiste ese nudo en la garganta, como si cada palabra pronunciada te alejara más de tu propia fortaleza? Tal vez estás rodeado de personas que hablan en voz alta, interrumpen, se burlan y dominan los ambientes con arrogancia disfrazada de confianza. Y quizás, en el fondo, creíste que permanecer en silencio era una señal de debilidad, que no defenderte era rendirte, que no reaccionar era perder. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión? Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. Nietzsche, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, vio algo que pocos tienen el coraje de admitir: aquellos que hablan demasiado revelan demasiado. Aquellos que necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos, defender nuestras ideas, como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero Nietzsche propone algo diferente, un camino más sutil, más letal e infinitamente más inteligente. Él creía que el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta, desestabiliza, obliga al otro a enfrentarse a sí mismo. Este mensaje es para ti, que constantemente te sientes ignorado, opacado, invalidado. Para ti, que sales de las conversaciones con la sensación de que nadie realmente escuchó lo que querías decir. Para ti, que estás cansado de ser el blanco fácil, el amable, el que intenta mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Tal vez hayas confundido tu silencio con sumisión. Pero hoy, te mostraré que el silencio puede ser tu arma más poderosa, y que la verdadera victoria no proviene de ganar una discusión, sino de no necesitar entrar en una. Prepárate para ver el silencio bajo una nueva luz, no como una ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Vamos a sumergirnos en las ideas de Nietzsche, y descubrir cómo dominar cualquier situación sin decir una sola palabra. ¿Por qué sentimos tanta necesidad de responder, de refutar, de corregir, de demostrar que tenemos razón? Porque, en el fondo, hemos sido condicionados a creer que la verdad debe ser defendida a capa y espada. Que si permanecemos en silencio, estamos permitiendo que otros ganen. Pero Nietzsche vio esto como un síntoma de nuestra debilidad más profunda, el miedo a parecer débiles. Y detrás de este miedo se encuentra el ego, un ego frágil que no puede soportar ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con el ataque, y que convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Nietzsche dijo que la mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten, buscan poder. Buscan reafirmar sus creencias, no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se desmorona. La argumentación, en este sentido, no es una herramienta de sabiduría, es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego por mantener el control de la narrativa. ¿Y qué significa esto? Que cuando sientes la necesidad de justificarte, de demostrar tu punto, ya has entrado en su juego y has perdido. Porque la simple necesidad de justificar tu posición muestra que todavía estás atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. Nietzsche llamó a esto la moral del rebaño, el comportamiento de aquellos que viven bajo las expectativas de los demás, que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es exactamente lo que te mantiene débil. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espejo. Y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo estás silenciándote a ti mismo, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a enfrentarse a sus propios argumentos sin el consuelo de una resistencia externa. Y eso desestabiliza. Porque la mayoría de las personas no hablan para expresarse, hablan para protegerse, para convencerse a sí mismas, para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y lo que son. Y entonces, cuando permaneces en silencio, su disfraz se cae. La psicología social ya ha demostrado que, en situaciones de confrontación, el silencio se percibe como juicio. No importa si solo estás escuchando, el hablante comienza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa. El cerebro humano entra en un estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona comienza a proyectar sus propios miedos en ti. ¿Me está juzgando? ¿Noto mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una cuchilla invisible. Corta donde nadie ve, pero todos sienten. Nietzsche percibió esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive como esclava de sus reacciones. Actúa por impulso,
reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidada. El espíritu superior, aquel que se domina a sí mismo, permanece en silencio. Porque sabe que cada palabra dada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores. Las personas que prosperan en el control emocional de los demás dependen de sus reacciones para mantenerse en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo, y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierden. Se rebelan. Muestran la debilidad que han intentado ocultar con tanto esfuerzo. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también activa dolores no resueltos. Activa traumas de rechazo, abandono, humillación. El Ubermensch no necesita ganar debates. No participa en juegos emocionales baratos. Observa. Entiende. Elige cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo permanecer en silencio. Porque ha comprendido algo que otros ignoran: el silencio es una forma de lenguaje. Un lenguaje que no intenta convencer, impone presencia. El silencio del Ubermensch no está vacío, es una amenaza. Es autoridad. Es el sonido del dominio propio. Mientras otros gritan, él impone respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas simplemente con su calma. Su silencio es un muro. Quienes están al otro lado se desesperan, intentando adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación, cometen errores. Revelan demasiado. Pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad. Es control absoluto de la propia energía. Es economía estratégica. El Ubermensch sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso permanece callado, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien. Su presencia ya habla por él. Y más que eso, perturba. Porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, quienes dominan el silencio son reyes. Nietzsche veía al Ubermensch como aquel que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral. No depende de la validación de nadie. Y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos estos mecanismos. Y cuando habla, es porque sus palabras derribarán un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial: ¿qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tantas personas se sienten amenazadas cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué sucede dentro de la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una ausencia abrumadora? La respuesta reside en la psicología, y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque para entender el poder del silencio, primero necesitamos comprender el caos que genera en las mentes de los demás. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. La verdadera fuerza, decía Nietzsche, no reside en convencer a los demás, sino en no necesitar hacerlo. Está en mantener tu visión, incluso frente a la risa, la crítica, el rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer imperturbable. Lo que él nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en dominio interno. Un poder que proviene de la capacidad de permanecer tranquilo mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si realmente quieres ganar, necesitas entender esto: el juego de la discusión es un teatro, y el primero en levantarse, en actuar, ya ha perdido. Nietzsche sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. La mente observadora, esa es la peligrosa, porque está por encima de la necesidad de demostrar algo. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo podemos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos que los demás sientan nuestra fuerza sin decir una sola frase? Nietzsche tenía una respuesta para eso, y reside en el ideal del Ubermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moral común, y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la siguiente parte, exploraremos esta figura y entenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma del dominio. ¿Estás listo para este nivel? Porque a partir de aquí, el silencio comienza a hablar. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Nietzsche no escribía para los débiles. Escribía para los pocos que tienen el coraje de mirar hacia adentro, confrontar su propia miseria y transformarla en fuerza. Para él, el ser humano común vive atrapado por convenciones, moralismo y la necesidad de aplausos ajenos.
Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El Übermensch, o superhombre, no vive reaccionando al mundo. Él moldea el mundo a su propia imagen. Y lo más impresionante es que, a menudo, lo hace en completo silencio. El Übermensch no necesita ganar debates. No participa en juegos emocionales baratos. Observa. Entiende. Elige cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo permanecer en silencio. Porque ha comprendido algo que otros ignoran: el silencio es una forma de lenguaje. Un lenguaje que no intenta convencer, impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío, es una amenaza. Es autoridad. Es el sonido del dominio propio. Mientras otros gritan, él impone respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas simplemente con su calma. Su silencio es un muro. Quienes están al otro lado se desesperan, intentando adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación, cometen errores. Revelan demasiado. Pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad. Es control absoluto de la propia energía. Es economía estratégica. El Übermensch sabe que cada palabra pronunciada es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso permanece callado, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien. Su presencia ya habla por él. Y más que eso, perturba. Porque su silencio obliga a los demás a mirar hacia adentro, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, quienes dominan el silencio son reyes. Nietzsche veía al Übermensch como aquel que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral. No depende de la validación de nadie. Y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos estos mecanismos. Y cuando habla, es porque sus palabras derribarán un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial: ¿qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tantas personas se sienten amenazadas cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué sucede dentro de la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una ausencia abrumadora? La respuesta reside en la psicología, y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque para entender el poder del silencio, primero necesitamos comprender el caos que genera en las mentes de los demás. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espejo. Y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo estás silenciándote a ti mismo, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz. A enfrentarse a sus propios argumentos sin el consuelo de una resistencia externa. Y eso desestabiliza. Porque la mayoría de las personas no hablan para expresarse, hablan para protegerse. Para convencerse a sí mismas. Para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y lo que son. Y entonces, cuando permaneces en silencio, su disfraz se cae. La psicología social ya ha demostrado que, en situaciones de confrontación, el silencio se percibe como juicio. No importa si solo estás escuchando, el hablante comienza a sentirse expuesto. Inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa. El cerebro humano entra en un estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona comienza a proyectar sus propios miedos en ti. ¿Me está juzgando? ¿Noto mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una cuchilla invisible. Corta donde nadie ve, pero todos sienten. Nietzsche percibió esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive como esclava de sus reacciones. Actúa por impulso, reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidada. El espíritu superior, aquel que se domina a sí mismo, permanece en silencio. Porque sabe que cada palabra dada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores. Las personas que prosperan en el control emocional de los demás dependen de sus reacciones para mantenerse en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo, y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su propia posición. Sin ella, se pierden. Se rebelan. Muestran la debilidad que han intentado ocultar con tanto esfuerzo. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también activa dolores no resueltos. Activa traumas de rechazo, abandono, humillación,